Bienvenidos de nuevo a Digestorium. Continuamos con el doctor Roberto Esquivel, que para mí siempre pues, va a ser un placer recibirlo y ya sabe que esta es su casa. Continuamos hablando sobre obesidad porque es un tema que no termina y de hecho hay cada vez más investigaciones, así que hay un futuro enorme para esta enfermedad, ¿de acuerdo? Que como hablamos en el episodio previo, es una enfermedad crónica, así que debemos de manejarla como tal y no creernos expertos en obesidad, porque yo no puedo decir, para eso hay un grupo multidisciplinario en el cual aborda a estos pacientes para darle una buena estrategia en su manejo. Así que muchas gracias, doctor Esquivel, por estar aquí. Muchas gracias a ti, César. Otra vez y siempre un gran placer estar aquí acompañándote y hablando sobre este tema que particularmente me apasiona y a ti también, ¿verdad? Claro. Lo cual es bueno. Bueno, yo lo veo así que en lugar de vernos como competencia, más bien es enfocar o tratar de llevar esto a otros médicos para que se puedan, pues, agregar también a la parte de obesidad, porque entre más personal médico, más personas nos preocupamos por esto, podemos hacer un impacto aquí, pues, en la ciudad o en el país que es donde nosotros vivimos. Fíjate que sí, y realmente este concepto que tú dices es, estamos platicando sobre este tema y lo estamos haciendo de una manera bastante abierta. No es competencia realmente, es sumar. Claro. En el manejo de la obesidad, y es un concepto novedoso. Te voy a decir por qué, porque siempre hemos hablado de los grupos multidisciplinarios, pero resulta que también el término multidisciplinario se queda un poquito corto. Realmente son grupos transdisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? El transdisciplinario es el que platica con el otro colega y discute a veces con el otro colega sobre el manejo de un paciente. Ese es el transdisciplinario, como lo estamos haciendo nosotros. Me gusta mucho. Claro, le agradezco y pues con su trayectoria como cirujano bariatra, pues es enorme y la verdad que van a estar agradecidos todos por tener al doctor y seguramente que van a querer hablar de este tema y de otros temas de salud digestiva. Ok, vamos a enfocarnos en este episodio más o menos en casos clínicos, porque puede ser que tengamos diferentes pacientes. Entonces, ¿qué hacer con el paciente que tiene sobrepeso? ¿Qué hacer con el paciente que tiene súper obeso? Aquellos intermedios, ¿no? Porque todos debemos de tratarlos de forma individual. O sea, y tampoco como usualmente lo hemos dividido, solamente por su índice de masa corporal, que también eso es como que nos han querido cambiar y ver al paciente si tiene alguna enfermedad asociada, todo su contexto global, si hay algún trastorno no emocional o psiquiátrico. Entonces, tratemos a cada paciente de forma individual para poder dar una mejor estrategia o un mejor tratamiento. Entonces, por esa razón se crean la parte como el Centro Metabólico Integral, donde existe este grupo, ¿no? Que va a apoyar a estos pacientes. Como usted lo acaba de decir, tratamientos, no solo el paciente va a entrar a cirugía, no el paciente va a entrar a endoscopía, sino que surge estos términos, como usted lo acaba de decir, que son multimodales, que incluso pueden combinarse, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para obtener un mejor resultado. De acuerdo. El manejo multimodal de la obesidad es básicamente lo que está trending, ¿verdad? Es decir, es como que lo actual, el manejo multimodal. Es personas que, algunas personas, dependiendo de lo que habíamos comentado en el podcast anterior, qué tanto de pérdida de peso es la que necesita razonablemente. Claro. Digo, el término razonable es importante porque si alguien que pesa 300 libras quiere pesar 120, eso no es razonable. Bueno, entonces, ahí viene el criterio de nosotros cuando hablamos a la persona. Pero, por ejemplo, algunos pacientes se van a beneficiar de medicación antiobesidad antes de cualquier procedimiento, por ejemplo. Sí. Algunos pacientes van de entrada a un procedimiento endoscópico o laparoscópico de entrada porque ya sabemos que lo que necesita perder
de peso es mucho como para lograrlo solamente con medicamentos. Y algunos otros pacientes tienen que ir a un procedimiento puente, como por ejemplo un balón intragástrico en algunas personas que nosotros vemos que, como tú dices, tiene superobesidad. Es una persona que tiene, si hablamos del índice de masa corporal, sí, exacto. El índice de masa corporal, ponerle a alguien que tiene 60 de índice de masa corporal, que para que lo comprenda el público es alguien que pesa probablemente 500, 450 libras y su estatura es 1,65, por decir algo, 1,66, ¿verdad? Entonces esas personas, por seguridad, porque lo que queremos al final del día es que sea lo más seguro posible el tratamiento, entonces el paciente lo mandamos a un procedimiento endoscópico que puede ser un balón o puede ser en este momento ya una manga endoscópica para que logre un peso más, diríamos que ponga menos riesgos al procedimiento quirúrgico porque eventualmente sí lo va a requerir. Y hay otros pacientes que van de entrada a balón o a gastroplastia endoscópica no porque pesen mucho, sino que más bien porque la pérdida de peso que necesitan no es tanta como para la que necesitarían para un bypass, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, aquellos pacientes que están con sobrepeso y que sí hay pacientes que tengan un índice de masa corporal de 28 y que si se le hace un ultrasonido, de hecho idealmente un fibroscan que nos demuestre que hay una esteatosis hepática, estos pacientes pueden optar, pues ya se ha visto, a los medicamentos, pues a los agonistas GLP-1 que idealmente pues bajo control médico, ya sea con el internista, con el endocrinólogo, el gastroenterólogo o con el cirujano que se lo indique, puedan lograr pues se ha visto que hay beneficios en que puedan mejorar la parte del hígado graso, que puedan perder peso, que puedan controlar la resistencia a la insulina. Hay muchos beneficios. O también el paciente que opta por un procedimiento endoscópico, ¿no? Por ejemplo, el balón intrágástrico, que esa podría ser una indicación también, no solo aquellos que tengan obesidad, sino que tengan sobrepeso con alguna comorbilidad. Que así los hemos como estratificado o se han estratificado en base a estudios previos, ¿de acuerdo? Pero puede ser un paciente con obesidad grado 1 que de entrada requiera una cirugía, una manga laparoscópica. Pues. Fíjate que, sí, de hecho, bueno, tú lo comentaste, digamos, las personas que tienen sobrepeso, sí, estamos hablando de índice de masa corporal, es correcto que el índice de masa corporal solo, únicamente tomándolo en consideración, el índice de masa corporal no hace diagnóstico de obesidad, eso ya lo tenemos claro, sino guía para definir cuál es la estrategia. Claro. Entonces, alguien tiene 27 de índice de masa corporal, que eso es probablemente alguien que tiene, ¿qué será? 25 libras de sobrepeso, algo por ahí, más o menos, dependiendo de la estatura que tenga, ¿verdad? Pero que tiene enfermedades, por ejemplo, tú lo mencionaste, hígado graso. En la actualidad, creo que todos los médicos deberíamos poder orientar a las personas sobre el manejo del hígado graso y la prevención del hígado graso. Claro. Y esas personas que ya tienen sobrepeso y tienen hígado graso y le haces un fibroscan y dependiendo de eso ves que esa persona definitivamente, si no se hace algo al respecto, va a progresar a una fibrosis grave, como tienes algunos pacientes. Esos pacientes no deberíamos estar esperando a que van a mejorar con una dieta. No, mire, ¿sabe qué? El problema suyo, el peso es como que secundario. Ahí lo que tienes que mejorar es el estado de salud. El estado de salud del paciente y mejorar todas estas enfermedades que si al inicio es que normalizan lo que es el hígado graso. Dicen, no, pues tengo hígado graso y como que no pasará nada en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacer con ese paciente que tiene sobrepeso y que tiene un índice de masa corporal menos de 30? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos varias opciones. Dieta y ejercicio, los medicamentos, igual el balón intragástrico puede ser una opción para perder lo que habíamos dicho, pues un 15% del peso corporal total. Poniendo el ejemplo que puedan bajar unos 20, 25 libras, ¿de acuerdo? Correcto. Esa es una opción. O sea, no le voy a ofrecer ya sea una cirugía o ofrecerle una manga endoscópica porque el porcentaje de peso
total que quieren bajar es poco, ¿no? Sí. Pero está claro que requieren una intervención. Sí. ¿Por qué? Porque en un futuro pueden llegar a ser obesidad grado 1 y continuar, pues. Y progresar la enfermedad metabólica. Claro. Es decir, el gran problema que tenemos ahora es mucha gente que no es que tiene 100 libras de sobrepeso. Lo que tenemos es un montón de personas que tienen, ponerle 30 o 40 libras de sobrepeso, pero ya están con hígado graso. Y uno lo mira, personas que tienen mucha obesidad visceral. Ya vemos que están con sobrepeso y tienen un abdomen prominente. En la actualidad, la medición o la relación entre el perímetro de la cintura y la estatura es uno de los indicadores más importantes de mortalidad. Y eso es importantísimo porque la cintura de nosotros, medida más o menos como unos 2 centímetros arriba del ombligo, no debería ser más que la mitad de la estatura. Si cuando una persona ya, esa relación entre, cuando uno mide la cintura entre la estatura en metros, en centímetros, ¿verdad? Y eso da más arriba de 0.5, el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiometabólica es mayor. Claro. Entonces ahora nosotros ya estamos viendo no solo el tema de cuánto pesa, Claro. sino, ok, cuál es el riesgo de mortalidad que usted tiene. Entonces ahí viene la indicación, por ejemplo, de un balón, porque alguien puede decir, no, pues si esa persona solo tenía 25 libras de sobrepeso, ¿y por qué le van a poner un balón? No, espérenme, es que no estamos viendo el peso. Estamos viendo que esa persona, si no hacemos algo al respecto, si no le pones ese balón, va a progresar la enfermedad. Y hígado solamente tenemos uno. Es decir, y no hay repuestos. Es decir, si no, pero puedo hacerme un trasplante. No realmente. Mejor cuidémoslo. Claro. ¿Cierto? Es completamente cierto lo que dice, doctor, y en este momento, y es el paciente que debemos, pues, darle, que son los que más hay, pues. O sea, los que están en sobrepeso y que no tienen ningún inconveniente con eso. O que creemos porque realmente ahorita también estoy en sobrepeso, pero he querido, de repente voy a optar por un procedimiento también. ¿De acuerdo? Siempre en este momento de acuerdo a ya he pensado hasta en los medicamentos o en el balón intragástrico. El ejercicio. Pero primero estamos con ejercicio. Eso es lo que siempre recomendamos, ejercicio, dieta inicialmente. Correcto. ¿De acuerdo? Ok, pero ¿qué pasa con el paciente con índice de masa corporal de más de 30? Okay. Y que también lo menciona usted, que es importante la circunferencia abdominal, la estatura del paciente, si hay alguna comorbilidad o no. ¿Cómo en ese gap, como dice, de 30 a 40, cuáles son las indicaciones o para una manga quirúrgica o para un bypass gástrico? ¿O cuáles son los puntos torales que usted ve o busca en el paciente para decidir? Fíjate que en 1991, ya hace bastantes años, surgió la primera recomendación sobre qué personas deberían ser sometidas a cirugía bariátrica. Y en ese momento la indicación fue que las personas con más de 40 de índice de masa corporal pueden buscar cómo calcular su índice de masa corporal en internet. Hay bastantes lugares donde se puede comprar para el público en general, ¿verdad? Pero es aproximadamente alguien que pesa unas 100 libras o más del peso que debería tener. Por decir algo, alguien pesa 240 y debería pesar 140 libras. Ya esa es una obesidad clase 3, decimos nosotros, un índice de masa corporal arriba de 40. Eso fue en 1991. Pero el año pasado, hasta el año pasado, desde 1991, hubo una nueva revisión de qué es lo que había pasado con esa indicación. Y de pronto nos dimos cuenta que estábamos operando personas que ya tenían enfermedad avanzadísima. Entonces cambió el criterio. Y el criterio es, cualquier persona que tiene un índice de masa corporal arriba de 35 debería ser recomendado una cirugía. 35 es alguien que tiene más o menos como 70 libras de sobrepeso, 75 libras de sobrepeso. Independiente, perdón, solo guiándose por por el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque cuando tienes a alguien con 35 o más de índice de masa corporal, alguien puede decir, no, pero no tiene hipertensión, no tiene diabetes. No, espérame, pero es que
la enfermedad no solamente es metabólica, también está lo que se llama la enfermedad de la masa grasa, y eso es apnea de sueño, Claro. es daño de las articulaciones, que de pronto eso puede ser que te limite tanto la calidad de vida, que aunque no estés con hipertensión, no estés con diabetes, estás enfermo. Claro. Entonces la enfermedad clínica no necesariamente debe ser metabólica. Por eso es tan importante el concepto que tú mencionaste en el podcast anterior sobre obesidad preclínica y clínica. Ok, ¿quién es el clínico, verdad? Pero Claro. ¿quién tiene obesidad clínica, no? Entonces, para explicarle a los pacientes, el paciente que tenga índice de masa corporal más de 35 tiene una indicación quirúrgica. Sí, ahora bien, perdón, solo no Sí. terminé de decir el concepto, perdón, disculpa. Si tiene más de 35, independientemente de que se haya identificado otra enfermedad ocasionada por obesidad, como por ejemplo hipertensión, diabetes, estatosis hepática, ovario poliquístico, apnea de sueño, etcétera, tiene indicación independientemente de eso en la actualidad. Ahora, si alguien tiene 30 o más de índice de masa corporal y tiene alguna de estas enfermedades, ya se debe recomendar. Y las palabras ahí son importantes porque antes decíamos nosotros considerar. Considerar es, mire, puede hacer esto o puede ser lo otro. ¿Ok? Alguien tiene más de 30 índice de masa corporal y tiene esteatosis hepática o tiene prediabetes o tiene diabetes o tiene apnea de sueño, una mujer con ovario poliquístico, hipertensión, etcétera, y tiene más de 30, ahorita ya no, para nosotros, Claro. ya no es considerarlo. Ahorita en este momento es, ya lo recomendamos si tiene más de 30 de índice y una enfermedad de estas. Claro. Sí es importante igual, y también el hecho de que surgen otros procedimientos endoscópicos en el caso de hecho, se pueden utilizar idealmente aquellos que tengan menor de 35, es lo mismo, idealmente menor de 35, si tienen comorbilidades o sin comorbilidades, se puede hacer una manga endoscópica porque vamos a mejorar eso, pero no significa que no se pueda hacer en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan índice de masa corporal de más de 50, porque volvemos a lo mismo, sí se puede utilizar, pero ahí lo utilizamos como terapia puente, ¿de acuerdo? Para que posteriormente se haga una cirugía y continúe pues con su tratamiento. Entonces, el paciente, como veníamos hablando desde un inicio, hay múltiples formas de cómo abordarlo y tener en cuenta el abanico de oportunidades o de estrategias que se pueden abordar. Entonces, a grandes rasgos, por decirlo así, bueno, usted lo acaba de decir, a partir de los índices de masa corporal de 30 a 35 se puede recomendar una cirugía. De hecho, se recomienda ponerle, si tiene más de 30, tiene una indicación de un procedimiento endoscópico de entrada. Es decir, alguien que tiene más de 30 índices de masa corporal debería considerarse balón o puede considerarse una gastroplastía endoscópica. Considerarse porque ya sabemos que lo que tiene que perder de peso es más del 10%. Sí. Entonces no lo vamos a poner como, mire, haga dieta durante 3 meses y miremos cómo va. No, realmente. Es decir, ya de entrada ya sabemos. Claro. No es muy adecuado, diríamos, a alguien que tiene, ponerle 15 años o 20 años de padecer de obesidad, decirle que haga dieta por 6 meses para ver cómo le va. La persona ya viene sufriendo de la enfermedad claro. por tanto tiempo, ¿no? Entonces, si tiene 30, en el criterio de nosotros, ya debería ir considerar, bueno, en el caso tuyo, más de 27 con comorbilidades debería considerar un balón o un procedimiento endoscópico. La manga endoscópica sí se recomienda de 30 en adelante, ¿no? O sea, igual que la cirugía, ¿no? Igual que la cirugía. Y aborda eso, si hay comorbilidades o no comorbilidades. Pero, ¿por qué? Precisamente por eso, porque el paciente con la manga endoscópica va a bajar un 20% del peso corporal total. Correcto. El balón intragástrico, como lo habíamos dicho previamente, un 15, un 16%, y va a depender del tipo de balón que se coloque. Entonces, obviamente que si se requiere un porcentaje más alto para perder peso, pues la cirugía. Pero lo que también queremos dar el mensaje es que hay pacientes que se someten a cirugía y que hay una recuperación o recidiva, porque también hasta el término de reganancia de peso lo han querido. Correcto.
Correcto, no, de acuerdo, totalmente. Es decir, vaya, alguien que tiene 30 de índice de masa corporal, 35 de índice de masa corporal, le puedes poner un balón. Lo único que sabemos nosotros, que debemos advertirle a la persona, es que el porcentaje de pérdida de peso que debe esperar es tanto. Y alguien puede decir, no, pero yo con fuerza de voluntad puedo lograr más. Realmente nosotros, parte de nuestro trabajo es educar e informar a la persona que ese control no es voluntario, no es la fuerza de voluntad lo que hace que alguien mantenga el peso, porque perder peso es una historia, mantener el peso es otra historia, como tú lo dices. Esta es una enfermedad que es crónica y recurrente. Claro. ¿Ok? Y eso quiere decir que siempre va a querer regresar. La única manera, y nosotros eso ya lo tenemos, tal como te comentaba, ya lo tenemos como que definido de alguna manera por estudios observacionales, han demostrado que para resetear el control del peso, más o menos pasan como 5 años. Entonces una persona debe mantener un peso saludable por lo menos 5 años para que el centro de control del peso más o menos acepte eso y la persona ya no tenga que estar luchando tanto con su peso y lo pueda mantener. Entonces sí puede haber reganancia. De hecho, ponele que después de cirugía, más o menos la reganancia que es recurrencia de la enfermedad. Es decir, realmente es recurrencia de la enfermedad. Cuando uno dice solo, como dijiste, reganancia, es como, me falló ese tratamiento, qué mal, ese tratamiento no estaba bien, no me operaron bien o lo que sea, ¿no? No es eso. Realmente lo que ha ocurrido es una recurrencia de la enfermedad. ¿Y por qué recurre? Porque es una enfermedad recurrente, por definición. Entonces, más o menos, 1/3 de los pacientes que nosotros operamos van a tener recurrencia de la enfermedad en algún grado. Y esa recurrencia puede ser, ponerle un 10% del peso, puede ser un 20% o un 30% del peso que habían perdido. Puede ocurrir. Y esos pacientes requieren tratamiento multimodal. Claro, es decir, ahí es donde entra lo otro. Y también es lo bonito de esto, que la parte endoscópica, incluso en estos pacientes que han tenido recurrencias, se puede realizar procedimientos para tratar pues, de que haya otra pérdida de peso, utilizando pues, la sutura endoscópica o métodos para poder reducir pues, el diámetro y que podamos perder peso, ¿de acuerdo? Pero nos escuchan hablar sobre manga endoscópica, manga quirúrgica, pero no definimos en palabras sencillas qué es o cuáles son las diferencias entre estas dos. Por ejemplo, ambas son restrictivas, ¿no? Son métodos restrictivos. Sí, pero son restrictivos. Fíjate que en la actualidad nosotros tratamos de evitar el término restrictivo porque la contraparte es malabsortivo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, dividir los procedimientos entre los que le causan restricción a la persona para comer, lo cual ya de entrada es feo, ¿verdad? Es decir, si te dicen, le vamos a restringir, es como que le van a poner una camisa de fuerza al estómago. Ok. Y por el otro lado está el término malabsortivo. ¿Sabe qué? Le vamos a causar desnutrición. Y usted, son términos que no, realmente no. Y ya sabemos nosotros que los efectos de las cirugías tienen que ver con manipulación. En el caso de nosotros y en el caso de lo que tú haces también, en manipulación hormonal. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la gastroplastía endoscópica y qué hace el balón intragástrico? Lo que hace es que manipula la saciedad. Y la manipulación de la saciedad es avisarle al cerebro que ya está lleno y ya no le cabe más comida. Y eso es una manipulación hormonal. Y eso lo hace el balón y lo hace la gastroplastía endoscópica. De hecho, se han hecho la manga endoscópica, si hay estudios en el cual, ¿qué es la manga endoscópica? La manga es a través de la boca, se pasa un endoscopio con un dispositivo especial, se hace sutura endoscópica del cuerpo del estómago y se reduce un 70-80% de la capacidad del estómago. ¿Qué efectos tiene hormonalmente? Sí hay disminución de la grelina y también hay retraso al vaciamiento gástrico, que eso va a contribuir a la pérdida de peso. Entonces, pero no es una cirugía porque no hay corte del estómago. Y de hecho este paciente posteriormente
al bajar el 20%, 22% de peso corporal total, sí puede optar a una cirugía, ¿de acuerdo? Bariátrica. Entonces, le podría explicar a los pacientes cuál es o cómo es la cirugía, la manga endoscópica, para tener los dos escenarios. Claro, ok. La cirugía... Quirúrgica, perdón. Claro, sí, sí. La cirugía de manga gástrica es un procedimiento también que lo que hace es quitamos una parte del estómago, el fondo del estómago básicamente, más o menos como el 70% del estómago, y es interesante el hecho de que en esa zona es donde más se produce la hormona que nos da normalmente hambre. Por ejemplo, ahora mismo dice uno, oh, ya va a ser la hora del almuerzo, ya me está dando hambre. Eso es porque se produjo grelina, y quien la produce, el 90% de esa grelina es producida en el estómago y en esa parte que nosotros quitamos. Entonces, al quitar y sacar del cuerpo eso, la persona de pronto le disminuye de manera significativa el apetito. Y es el apetito normal, fisiológico. ¿Por qué enfatizo en fisiológico? Porque es frecuente que también nosotros comamos aún sin hambre. Si ustedes ven, por ejemplo, fuimos a almorzar y nos comimos 3 pedazos de pizza y todo el mundo comió, pero hay un pedazo ahí todavía y nadie se lo va a comer y yo ya no tengo hambre, pero es tan rico que me lo voy a comer. Eso no es hambre, ¿ok? Pero el hambre de no he comido y quiero comer, ese se manipula mediante una manga gástrica laparoscópica, porque disminuye la grelina. Y la grelina está disminuida más o menos durante unos 12 o 14 meses, más o menos disminuye la producción de grelina. Entonces, durante ese tiempo la persona no tiene hambre, entonces le maneja el apetito. Y el principio del manejo de la obesidad, básicamente, son 3 principios. El primer principio es hacer que disminuya el apetito. Y eso lo logra la manga gástrica, hablando de manga, ¿verdad? Mediante lo que estamos haciendo. También la manga endoscópica, cuando utilizan ustedes, que además de que hacen la disminución del tamaño del estómago, también hay procedimientos en los cuales se queman las células que producen la grelina, y eso disminuye la grelina, entonces la persona se le hace más fácil bajar de peso. El segundo mecanismo, que es importantísimo para el manejo de la obesidad, es aumentar la saciedad, es decir, hacer que con poquita comida mi cerebro diga ya no me cabe nada más, ¿okay? Y eso lo logramos con manga gástrica laparoscópica o con manga gástrica endoscópica, como lo que tú haces, o con el balón también, porque se aumenta la saciedad. Nuestro estómago, realmente hay gente que dice, no, mire, yo probablemente mi estómago es grandísimo porque yo estoy tan gordo y como un montón, y la verdad es que no. Yo tengo bastantes años, décadas de estar operando personas, de verles el estómago y operarlo, y el tamaño del estómago es básicamente el mismo en todos, no importa el peso que tengan. El problema o el asunto es que en el estómago hay unos receptores de distensión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les voy a decir algo. Nuestro estómago más o menos tiene el volumen de una Coca-Cola de 1.2 litros. Eso es lo que le cabe si lo inflamos del todo, ¿ok? Pero cuando nosotros comemos, más o menos como con 1/3 de eso, ya sentimos que estamos llenos. Y eso es porque en la pared del estómago hay unos receptores de distensión que le avisan al cerebro, ya no quiero más, porque estoy muy lleno, aunque realmente lo que comimos no fue mucho, ¿ok? El asunto cuando empezamos a perder peso con una dieta es que uno de los mecanismos que hace nuestro cerebro es hacer que esos receptores aguanten más la distensión. Entonces, con más comida, espera que se llene más para avisarle que ya no le cabe más, que ya no cabe más comida. Eso es lo que hace normalmente nuestro cerebro. Entonces, el tratamiento de la obesidad es bloqueemos esta respuesta. ¿Y cómo la bloqueamos? Disminuimos el tamaño del estómago. Al disminuirlo, esos receptores se van a activar con menos comida. Entonces, le va a avisar al cerebro
Eso le avisa a través de nervios. Hay vías nerviosas que llegan directamente al cerebro. Y entonces le avisa que ya no le cabe más. Claro. Y de esa manera manejamos la saciedad. Hay algo que comentó hace poco y que quiero traerlo de nuevo, es que usted mencionó que disminuye el hambre por cierto tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el paciente que no bajó lo suficiente durante ese tiempo y que no hizo cambios de hábito o que no fue ahí, no hizo ejercicio, que no hizo ninguna otro cambio de estilo de vida más que la cirugía? Ese paciente no le funcionó la operación. Y les voy a decir algo. En cuanto a operaciones, igual que los procedimientos que tú haces, gastroplastia endoscópica o poner un balón, eso está estandarizado. Si a alguien le ponen un balón, se lo puso el doctor César Troches aquí, es exactamente igual al balón que le pusieron en la clínica Mayo, el que le pusieron en Brasil, en el centro IRCAD. Es el mismo balón. Pero el resultado va a depender de un montón de factores. Si la persona no entendió que era una enfermedad y que tenía que haber cambios en el estilo de vida, esa persona no le va a funcionar. Entonces hay que comprender, igual la cirugía. Cuando tú haces una gastroplastia endoscópica, está estandarizada la gastroplastia. No es que el doctor Troches la hace de tal manera y el doctor que está allá no sé, en Europa, en Francia, la hace diferente. No, es igual nosotros. Hacemos una manga gástrica y ya tenemos la medida de cómo va a quedar el estómago. Y lo hacemos exactamente igual acá que lo que se hace en el hospital de Harvard y como se hace en Argentina. Es igualita, igual el bypass gástrico. Eso hay que comprenderlo. Lo que varía, ¿por qué varían los resultados? ¿Por qué algunas personas tienen reganancia de peso? ¿Por qué reganancia otra vez, verdad? Recurrencia de la enfermedad. ¿Por qué algunas otras personas no perdieron el 30% con un bypass, sino que perdieron el 20%? ¿Por qué algunas personas les pones un balón y solo pierden el 10% del peso? Y es frustrante, dicen, no, como que si no le hubiera puesto nada. ¿Por qué? Porque la obesidad, recordemos, son 4 fenotipos. Las personas no son iguales. Sí, claro. Entonces es importante lo que tú mencionaste antes, la medicina de precisión. La medicina de precisión es, démosle el tratamiento que le corresponde a cada fenotipo. Entonces, si yo sé que una persona es comedor emocional, ponele a alguien que dice, mire doctor, es que yo no puedo dejar de estar picando porque soy muy ansioso, Esa persona, además del balón, debe ir con un tratamiento de salud mental por fuerza. Claro. Si no va a una terapia conductual, si no utiliza medicamentos para evitar el craving, porque ese es uno de los problemas, que hay medicamentos que le ayudan y nosotros tenemos pacientes que los operamos, pero además la psiquiatra les está dando medicamentos para evitar los cravings. Entonces, si no va a eso, esa persona no va a perder el peso que uno quiere. Entonces ahí viene el tema de qué hacer con alguien que no ha perdido el peso que nosotros esperábamos. En ese momento ya es reunir nuevamente el equipo y, ok, reclasifiquemos a esta persona. Ponerle un balón, tiene 2 meses de habérselo puesto, 3 meses, y solo ha perdido el 5% del peso. Revisemos otra vez este caso. ¿Qué será? ¿Será que es un comedor emocional? ¿Será que esta persona realmente su metabolismo es muy bajo? Pongámoslo a hacer ejercicio. Y pongámoslo a hacer ejercicio con metas. ¿Okay? Tantos minutos de aeróbico, hacer fuerza muscular. Es ayudarle al paciente. Claro. Y ese abordaje es el que mejor les ayuda. Sí, por eso es que usualmente el paciente busca un procedimiento como tal. Y sí. Ese procedimiento no va a ser la solución del problema. Sí. Es buscar, como dice el doctor, el fenotipo y abordarlo desde varios puntos, pues atacar el problema desde varios puntos, ¿no? No solamente el procedimiento. Pero sí, hay pues el paciente con una manga quirúrgica o con un bypass gástrico que hubo una recurrencia de la enfermedad o reganancia de peso. ¿Qué hacer con estos pacientes? Ok, es interesantísimo porque fíjate que tú lo mencionaste al inicio, el tratamiento multimodal. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? ¿En qué consiste? Identificar cuál es el fenotipo,
y darle un tratamiento que sea más orientado a esa persona, ¿verdad? Ya sabemos que alguien que tiene 40, por decir, de índice de masa corporal o 35, ese paciente probablemente necesite un procedimiento quirúrgico. Pero solo el procedimiento quirúrgico a lo mejor no le va a resolver el problema, no le va a lograr controlar adecuadamente la enfermedad. Entonces ahí tendríamos que evaluar cuál es el fenotipo, qué cosas podemos hacer para ayudarle. Los procedimientos, por ejemplo, manga gástrica, ya mencionamos que lo que hace es que manipula hormonalmente al paciente y disminuye el hambre fisiológica. Y además aumenta la saciedad. ¿Verdad? Okay, ese es el mecanismo. Por otro lado está el bypass gástrico. El bypass gástrico tiene otro efecto. Bueno, disminuye el apetito y aumenta la saciedad también, pero por otra vía. Disminuye el apetito porque resulta que hay una parte del intestino de nosotros que se llama duodeno, que es la parte que está justo después del estómago. Y la comida normalmente cuando nosotros comemos pasa del estómago y de ahí en el estómago se detiene como unas 3 o 4 horas, depende qué es lo que comimos. Y luego el estómago, después de mezclar, diríamos, el alimento con jugo gástrico y luego llega el jugo de la bilis justo en la primera porción del intestino delgado y el jugo pancreático, todo eso deshace el alimento y lo convierte en pequeñas moléculas y el intestino delgado entonces empieza a recibir por poquitos la comida. Es decir, el estómago dosifica lo que envía. Pero el asunto es que de pronto se demostró que cuando la comida no pasaba por esa primera parte del intestino, que es el duodeno, aumentaban los niveles de una sustancia que se llama GLP-1, que es una hormona producida en la parte final del intestino delgado. El tema es que cuando aumenta esa sustancia, se quita el apetito también. Y ahí viene el efecto del bypass gástrico. Lo que hace bypass gástrico, si ustedes se ponen a pensar, bypass quiere decir desviar. Es como que si yo voy para una parte de la ciudad, pero mejor me voy, en vez de irme por el anillo, me voy a ir por este otro lado porque voy a llegar más rápido. Eso es un bypass. Hice un bypass ahí. Y ese es el principio del bypass gástrico. Es desviar el flujo de los alimentos. Y no pasa entonces por esa primera parte del intestino delgado. Y ahí al no pasar por ahí, aumentan los niveles de GLP-1. Y al aumentar el GLP-1, uno de los efectos es que quita el hambre. Entonces, por esa vía, el bypass disminuye el apetito. Y por otro lado, lo que hacemos es que hacemos pequeño el estómago. Lo hacemos más o menos como del tamaño de un limón persa. Más o menos así lo dejamos. Y al dejarlo así de pequeño, entonces con poquito que llegue de comida, le avisa al cerebro, se distiende la fibra del estómago, se distienden con un poquito y clic, le avisan al cerebro, ya no me cabe más comida. Entonces así manejamos la saciedad y manejamos el apetito. Claro. Ahora bien, algunas personas van a tener recurrencia de la enfermedad. Claro. ¿Qué hacemos con ellas? Ok, perfecto. Hay dos estrategias, ¿verdad? En cuanto a cirugía, es hacer algo que vuelva a tener el mismo efecto que tenía la cirugía original porque se perdió, o hacemos algo que modifique el mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir eso en palabras más sencillas? Bueno, por ejemplo, alguien le hacen una manga gástrica, le hacemos una manga gástrica, nosotros ya dejamos el estómago, le quitamos el 70-80%. Pero resulta que ese estómago poco a poco empieza a tolerar más alimento con el paso del tiempo. ¿Ok? Y al ir tolerando más alimento, poquito a poco va siendo un poco más grande, ¿no? Entonces, una alternativa es volver a hacerlo chiquito, como estaba al inicio. Eso es un mecanismo que lo que va a hacer es regresar al mecanismo de acción. Y eso se puede hacer perfectamente por vía endoscópica. Es decir, si yo le hice una manga laparoscópica a un paciente y después de ponerle 1 año o 2 años empieza a tener recurrencia importante de la enfermedad, ponerle que gane el 30% del peso, ¿sabes qué? Se lo voy a mandar a César para que César le haga una gastroplastía endoscópica y eso vuelve a poner el mecanismo de acción. Es remodelar lo que había hecho. Lo que se había hecho. Entonces, y eso
de ahí volvemos a lo mismo que la parte endoscópica, pues como usted dice, que nos ha dado pues aquí una cátedra de cómo funciona la manga gástrica, igual el bypass gástrico. La endoscopía bariátrica llega también a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tuvo una manga quirúrgica, se le puede remodelar el estómago, volver a hacer suturar el estómago por dentro y volverlo a hacer más tubular y reducir el espacio. Igual el bypass gástrico se puede remodelar, ¿okay? ¿Para qué? Para, como usted bien dice, disminuir la anastomosis y que es el tórax, que se hace, se quema, por decir la boca anastomótica y se puede suturar. Entonces, al hacer más pequeño, por decirlo así, el orificio, se retiene más la comida y por ende volvemos a recuperar el mecanismo de que se utilizó previamente. Correcto. Entonces, si vemos, al final es algo cooperativo multimodal y de hecho el futuro y que lo estamos viendo en los congresos internacionales es combinarlas. Bueno, que ahora se están están utilizando imanes para hacer anastomosis, que están combinando con la gastroplastía o la manga endoscópica, que lo están haciendo ahorita. Pues, y que ojalá que en un futuro esto se pueda hacer también acá en Honduras. Pues. Claro, sería excelente. Mira, la evolución ha sido de procedimientos más invasivos a menos invasivos, ¿verdad? Y en la actualidad lo menos invasivo es lo que estás haciendo vos. Es decir, son procedimientos que no necesitan heridas, por decir algo, ¿no? Claro, cuando nosotros comparamos, cuando nosotros hacíamos bypass abierto, era una herida grande, eran cirugías que duraban 4 horas, el riesgo de complicaciones era mayor, de hecho la gente le quedó con miedo de los procedimientos de bariatría y dice, no me quiero operar porque es muy riesgoso. En la actualidad, la cirugía que hacemos tiene el mismo riesgo de quitar la vesícula. Es decir, básicamente es el mismo riesgo de quitar la vesícula, que es una cirugía que hacemos muy frecuentemente. Claro, los riesgos nunca son cero porque es algo estadístico, pero lo que nosotros hacemos es optimizar a la persona antes de la operación. Por eso es tan importante el equipo multidisciplinario o transdisciplinario, porque todo el mundo se encarga de mejorar el estado de tal manera que cuando llega a la operación o al procedimiento endoscópico, el riesgo sea mínimo, sea el mismo de una persona normal, común y corriente. Y esa es parte de la importancia de que las personas estén bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Es muy peligroso y tal vez vale la pena comentarlo ahora mismo. Es muy peligroso, diríamos, la práctica de me voy a ir a operar a otro lado porque yo quiero irme a operar a cualquier otro país, Colombia, El Salvador, Guatemala, donde sea. Me voy a operar para la cirugía para la obesidad. Eso es un concepto un poco complicado porque asumen que lo más importante es operarse. Y realmente no. Ahora mismo tenemos muchas personas que han ido a operarse a otro lugar y el grave problema es que vienen, han llegado a mi consultorio y llegan con complicaciones o con recurrencia de la enfermedad y es que nadie les explicó que era una enfermedad. Nadie les explicó que el riesgo de recurrencia estaba ahí. Y nadie les explicó que para manejar la enfermedad implicaba cambiar hábitos de alimentación para siempre. Porque la gente dice, no, pero es que yo no quiero saber nada más de dieta, doctor, no me mande con un nutricionista. No, espéreme, el nutricionista o el nutriólogo es parte fundamental del manejo de la obesidad. Si no está con un nutricionista o un nutriólogo y se hace un procedimiento quirúrgico, mejor no se lo haga. Las complicaciones que va a tener por no haber seguido indicaciones nutricionales adecuadas pueden ser muy delicadas, ¿cierto? No, con toda razón. De hecho, si están viendo este Reels, no duden en buscar el episodio porque hay mucha información, así que si estás buscando una cirugía bariátrica, pues está el doctor Roberto Esquivel y pues ve a ver el episodio completo, ¿no? Yo sé que va a haber mucha información de la cual estás buscando y información correcta, basada pues en evidencia, ¿de acuerdo? Pues yo creo que... ¿Cómo vamos, doctor? ¿Cómo se siente? No, excelente. Como te comentaba, es un tema apasionante y muy bonito. Creo que
el mensaje tal vez importantísimo, reitero, es comprendamos que la obesidad es una enfermedad, que no es culpa de ninguna persona padecerla, que sí se puede controlar. Ese es el otro detalle. Creo que es un mensaje importante. Las personas que sienten, no, yo ya no pude hacer nada con mi vida, o ya mejor lo que diga Dios, no, realmente sí se puede controlar la obesidad y nosotros logramos, los resultados que nosotros logramos, probablemente sería bueno escuchar tu experiencia en ese sentido, pero los resultados que nosotros logramos con procedimientos quirúrgicos como manga o bypass, hay otros procedimientos, y eso es importante también mencionar, hay algunos procedimientos que están aprobados a nivel mundial para el tratamiento de la obesidad, procedimientos quirúrgicos como por ejemplo el SADIS, por ejemplo, que tú lo mencionaste, que es un procedimiento para personas que tienen mayor cantidad de peso por perder, pero que puede causar mala absorción, y por eso particularmente nosotros no lo practicamos por esa razón, básicamente porque no queremos crear una enfermedad sobre otra enfermedad, sino que queremos ayudar en el manejo. Y no es que sea malo el procedimiento es buenísimo, pero necesita mucho más control. Es decir, si le hacemos un procedimiento que causa mala absorción real a una persona, esa persona de por vida debe estar en control médico, ¿verdad? Debe estar en control médico para no tener complicaciones a largo plazo, complicaciones que pueden ser muy peligrosas. Hay otros procedimientos, por ejemplo, bipartición gástrica, que también se está haciendo en varios lugares del mundo. Todavía es un procedimiento súper interesante. Todavía no está aprobado como procedimiento aceptado. ¿Por qué razón? Porque no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 30 años con esos pacientes. En cambio, con bypass gástrico, el primer bypass gástrico se empezó a hacer en 1960. Es decir, estamos hablando que hace 60 años. O 60 y pico de años. 65, entonces los resultados del bypass ya nadie puede decir, ¿y qué va a pasar con esa persona dentro de 30, dentro de 40 años? Ya sabemos lo que va a pasar. Igual con manga gástrica, ya sabemos lo que ocurre con las personas a largo plazo. Obviamente, ¿no? Que para lo que usted no es algo que está de moda, pues. No. Es algo que ya tiene sustento científico y que está aprobado por la FDA y que sí hay resultados. Y que también pues los eventos adversos no son mayores. Eso pasa con la manga endoscópica también, que ya es aprobada por la FDA, que hay estudios que sustentan que hay mejoría en cuanto a enfermedades como el hígado graso, diabetes, resistencia a la insulina, y que también pues los eventos adversos son mínimos, ¿no? Los esperados a este procedimiento. Que de hecho en Estados Unidos a partir del 2026 ya está aprobado o va a ser cubierto por los seguros médicos, que eso es algo importante allá, ¿no? O sea que este tipo de procedimientos se van a estar realizando con mucho más frecuencia en Estados Unidos. Es buenísimo, es decir, como te digo, la evolución del tratamiento va hacia procedimientos lo menos invasivos posibles. Claro. Y yo creo que eso es como que una súper buena oportunidad. En la actualidad, la proporción de personas que recibe cirugía, por ejemplo, para obesidad, teniendo indicación, hablando ya de personas arriba de 35 de índice de masa corporal, la cantidad de personas que es sometida a cirugía es menos del 2% de las que padecen la enfermedad. Claro. Eso quiere decir que todavía tenemos el estigma, porque todavía las personas se sienten culpables. Mucho tiene que ver el núcleo familiar y social, porque el núcleo familiar le pasa diciendo, es que no tenés fuerza de voluntad, y por eso no bajas de peso, y eso frena a las personas. Entonces tenemos muchas personas que están sufriendo la enfermedad, desarrollando daño, lo que nosotros llamamos daño en órganos diana. ¿Qué es eso? Es personas que están sufriendo muerte súbita, infartos cardíacos, derrame cerebral, falla de los riñones por obesidad, y sin embargo estamos solamente observándolos. Ya sabemos nosotros que una persona que tiene 40 de índice de masa corporal probablemente tiene una expectativa de vida, ¿cuántos años menos? Probablemente unos 10 años menos de expectativa de vida solo por padecer de obesidad, ¿verdad? Bueno,
Yo creo que pues podríamos estar aquí hablando un buen rato más, pero bueno, le agradezco, doctor. Así que si ustedes quieren algún tema o un tema en específico, pues con el doctor Esquivel o otro tipo de procedimientos, porque no solo hace cirugía bariátrica. Acaba de decir pues que la parte de vesícula biliar, apéndices, la cirugía general también es otro fuerte. ¿Cuáles son las cirugías que más practicado? Bueno, básicamente la cirugía del tracto digestivo superior es lo que más he hecho, y cirugía endocrina, cirugía de tiroides, hacemos muy frecuentemente. Cirugía del tracto digestivo superior, tal vez en algún momento podemos tener un podcast para hablar sobre, digamos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, acalasia, que son cirugías que también hacemos frecuentemente, o cirugías laparoscópicas de órganos sólidos, como por ejemplo esplenectomía laparoscópica, o resección de tumores suprarrenales por laparoscopía, que también es algo que hemos hecho con frecuencia. Claro, no, la verdad que muy agradecido por su presencia y como le digo, pues hay muchos temas por hablar, ¿no? Así que, pues no sé, ¿algún mensaje final o aquí lo dejamos como quien dice, en suspenso para el próximo capítulo? Correcto, ¿verdad? Te agradezco mucho la invitación y estoy a la orden. Estoy a la orden realmente. Aquí. Me encanta venir a que platiquemos sobre estos temas. Bueno, pues aquí estamos siempre disponibles para cuando usted quiera venir y sin duda pues aquí va a estar presente. Así que muchas gracias por estar hasta el final.